Gato cuenta. Grabé a mi novia sin que supiera y ahora no sé si llamar a la policía o al padre. Nunca pensé que llegaría a convertirme en ese tipo de persona que, por miedo o desconfianza, decidiera espiar a quien ama. Pero aquí estoy, contemplando las consecuencias de mis actos, con un nudo constante en el estómago y un teléfono en la mano que me quema como un hierro candente. Estoy indeciso entre marcar el 911 o el número del padre de Violeta. Y mientras tanto, ella podría estar corriendo un peligro que, por mis propias acciones, no sé si podré resolver. Violeta es, o era, mi novia desde hace poco más de un año. Siempre tuvo un halo de misterio, una forma de hablar con pausas, un ligero temblor en la voz cuando se ponía nerviosa. Desde el principio, me enamoré de su forma de reír y del modo en que sus ojos parecían iluminar cualquier habitación. Al principio, todo era pura complicidad. Hacíamos planes espontáneos para escapar a la playa un fin de semana o simplemente cocinar pizza un martes a medianoche. Éramos esa clase de pareja que contagiaba alegría. Sin embargo, los últimos meses algo cambió. Empecé a notar señales que me parecían imposibles de ignorar, llamadas sospechosas que ella tomaba en el baño con la puerta cerrada, salidas nocturnas con excusas vagas, ojos hinchados de llorar en la madrugada cuando pensaba que yo dormía. Preguntarle de frente no sirvió de nada, se limitaba a evadirme con un no te preocupes, o son cosas que no puedo contarte todavía. Los seres humanos tenemos una capacidad infinita de inventar historias en la mente cuando carecemos de respuestas claras. Yo no fui la excepción. Al principio, pensé que podría serme infiel, pero algo en mi interior me decía que no era un simple engaño amoroso. Se la veía demasiado ansiosa, como si le pesara un secreto enorme y no supiera cómo sacarlo a la luz. Pasé noches en vela, dándole vueltas, preguntándome si estaría sufriendo un chantaje, si habría cometido algún error grave en el trabajo, o si alguien la manipulaba de manera cruel. Una noche, me encontré navegando por internet, leyendo sobre cámaras espía. Ese fue el momento en que crucé la línea, compré un dispositivo pequeño, de alta resolución, que podía ocultarse entre los libros de la sala. Jamás en mi vida pensé que haría algo así, pero mi obsesión con protegerla o descubrir la verdad superó cualquier límite moral. Instalar la cámara me tomó una madrugada entera. Mis manos sudaban mientras la colocaba. Me sentía un traidor, pero me repetía, para tranquilizar mi conciencia, que lo hacía por amor. Durante la primera semana, revisé las grabaciones con nerviosismo. Ahí estaba Violeta, haciéndolo de siempre, leyendo en el sillón, mirando su celular, cambiando de canal en la televisión. Nada sospechoso, salvo el hecho de que parecía sobresaltarse cada vez que le llegaba un mensaje. Entonces corría a la cocina, se tapaba la boca con una mano y respondía en voz muy baja. La cámara, a cierta distancia, no podía captar las palabras con nitidez. Pero su expresión era tensa, apretaba los labios. Un día, la vi reír con nerviosismo y luego secarse una lágrima, como si la conversación se hubiese tornado de pronto siniestra. Aquello me carcomió aún más por dentro, así que escalé mis tácticas y compré un micrófono de alta sensibilidad. Sentía una culpa tremenda, casi repugnancia hacia mí mismo, pero la curiosidad, o la desesperación, seguía llevándome a transgredir límites éticos. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. En las grabaciones de audio, Violeta hablaba con alguien que la presionaba para conseguir el dinero y, en varias ocasiones, decía, por favor, no lo involucres a él, ni a mi padre. El sujeto al otro lado de la línea respondía con un tono amenazante, aunque se escuchaba lejano, como si usara algún filtro en la voz. Violeta suplicaba, te juro que haré lo que me pides, pero no puedo permitir que nadie más salga perjudicado. Después colgaba y se quedaba paralizada, conteniendo el llanto. Me atormentaban las preguntas, ¿quién la extorsionaba? ¿Por qué Violeta debía reunir dinero? ¿Hasta dónde estaba metida? Lo que más me impactaba era esa mención constante a su padre y a mí. Siempre decía algo como te juro que Jorge no sabe nada, no quiero que se entere. Cada vez que la escuchaba, sentía una punzada de dolor en el pecho. ¿Por qué no confiaba en mí para pedir ayuda? Pasaron los días y mi tensión llegó al límite. Violeta se volvió más taciturna, esquiva.
Algunas noches ni siquiera llegaba a dormir. Cuando aparecía al día siguiente, estaba ojerosa, con un gesto ausente, y solo mascullaba que no me preocupara, que era algo que debía resolver sola. Mi paciencia estalló al verla tan rota, tan frágil. Una parte de mí quería confrontarla, gritarle que lo sabía todo, que la había estado grabando. Pero temía su reacción, temía perderla y no poder ayudarla. La desesperación hizo que, una madrugada en que Violeta salió de casa sin avisar, yo revisara los audios otra vez. En uno de ellos, oí como ella gritaba: «Ya hice lo que me pediste aquella vez, no pienso repetirlo». La voz masculina respondía con furia, aunque no entendía bien las palabras, y ella cerró la conversación suplicando: «Si mi padre se entera de esto, será peor». Apagué la grabación con las manos sudorosas. Tuve un impulso de llamar de inmediato a su padre. No teníamos una gran relación, pero era un hombre con recursos y cierta influencia. Tal vez podría ayudarla con dinero o protección. Sin embargo, Violeta repetía que no quería que él se involucrara. ¿Sería por orgullo, vergüenza o miedo? También consideré la idea de llamar a la policía, pero imaginé que mi propia confesión de haberla espiado ilegalmente podría volverse un problema legal para mí, y, sobre todo, no sabía si entorpecería una investigación que quizá ya estaba en curso. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Violeta salió supuestamente a comprar algo de cenar, pero jamás regresó. Me preocupé, le mandé mensajes, llamé. A las 2 de la mañana, sin noticias, me senté frente al televisor, esperando una señal de ella. Entonces recibí un mensaje desde un número desconocido: «Deja de meterte donde no te llaman». Podría salir lastimado, y ella también. El terror me paralizó. ¿Cómo sabían que yo estaba fisgoneando? ¿Lo habían descubierto? ¿Tenían intervenido mi propio celular? ¿O era una simple forma de intimidarme? Pasaron 3 horas eternas, hasta que Violeta volvió al amanecer. Parecía en shock, con la ropa manchada de tierra y un ojo enrojecido. Intenté abrazarla, pero me rechazó con un ademán brusco, como si temiera mi contacto. Me quedé inmóvil, viendo cómo se encerraba en la habitación. Cuando por fin logré que hablara, me soltó una frase demoledora: «No preguntes nada. Es mejor que no sepas. Lo hago para protegerte. Solo, confía en mí, sí». Quise decirle que era imposible confiar en alguien que vivía en un secreto perpetuo, pero me contuve. Ella estaba llorando, con el maquillaje corrido. Sentí tanta compasión que me limité a asentir, aunque por dentro me carcomía la duda. A la mañana siguiente, revisé las últimas grabaciones. Había un clip que me rompió el alma: Violeta hablaba por teléfono en la sala, entre sollozos. Sí, sé que se enteró un poco, me cuesta ocultárselo, pero no, mi padre no sabe nada todavía. Por favor, dame un poco más de tiempo, no lo involucres. Luego se llevó la mano a la cabeza y susurró, casi vencida: «Haré lo que me pidas, pero no me obligues a lastimarlo a él». La palabra lastimarlo me revolvió las entrañas. ¿Se refería a mí, a su padre, a otra persona? Imaginé 1000 escenarios siniestros. Tal vez la estaban forzando a algo ilegal, y de negarse, me harían daño. En ese instante, la escalada fue inevitable, sentí que debía actuar ya. Pero, ¿cómo? ¿Llamaba a la policía y confesaba que tenía pruebas de audio y video? ¿Iba con su padre, un hombre autoritario que podía enfurecerse al descubrir que yo había violado la privacidad de su hija? Me debatí horas. El teléfono seguía en mi mano, iluminado con los contactos: policía en la parte superior, señor Morales, papá Violeta, un poco más abajo. El timbre de la puerta me sorprendió, era un mensajero dejando un sobre a mi nombre. Lo abrí con el corazón agitado. Dentro había un pendrive y una nota que decía: «Mira esto antes de tomar decisiones estúpidas». Con las piernas temblorosas, conecté el dispositivo a mi laptop y reproduje el único archivo de video que contenía. Casi me caigo de la silla al ver las imágenes: un clip de mí mismo instalando la cámara en la sala, claramente reconocible, manipulando cables y hablando en voz baja. Se me veía el rostro con nitidez. El video terminaba con unas palabras sobreimpresas: «Si Violeta ve esto,
¿crees que te va a perdonar? Mantente al margen. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Alguien estaba espiándome a mí también. Sabían que yo sabía. Y me amenazaban con mostrarle a Violeta la evidencia de mi traición. Sentí pánico, vergüenza, rabia. Esa noche ni siquiera pude dormir, los pensamientos giraban sin cesar. Por la mañana, Violeta estaba desaparecida otra vez. Me mandó un escueto mensaje: no llegues tarde al trabajo, yo estaré bien. Como si nada hubiera ocurrido. Horas después, recibí otro texto de ese número desconocido: habla con su padre y lo lamentarás. Olvídate de la policía. Te estamos vigilando. Entonces comprendí que estaba atrapado. Si hablaba, me hundía y quizá hundía a Violeta. Si me quedaba en silencio, ella podía terminar en un pozo aún más profundo. Mi instinto me pedía correr a casa de su padre y gritarle: su hija está en peligro. Pero el miedo me frenaba. Al anochecer, tuve que salir de casa para aclarar mis ideas. Regresé pasadas las 10, esperando encontrarla. Lo que hallé fue la puerta entreabierta y un caos en la sala, papeles revueltos, algunos muebles volcados, como si hubiera habido una pelea o un forcejeo. Grité su nombre, revisé las habitaciones, pero nada. Estaba vacía. El terror me heló. Corrí a checar las cámaras, pero todas habían sido desconectadas. Fue así como llegué a este punto, sentado en el suelo, con el teléfono en la mano. La escena del apartamento revuelto, el recuerdo de Violeta con los ojos enrojecidos, mis grabaciones, la amenaza del video, todo giraba en mi cabeza. De pronto, otro mensaje iluminó la pantalla: si quieres volver a verla, no involucres a nadie. Cumple con el pago y ella volverá a salvo. Adjunto venía un lugar y una hora, y una cifra de dinero que no podría conseguir ni vendiendo todo lo que poseía. Sabía que era una trampa. Pero también sabía que no podía enfrentarme solo a ellos. Así que marqué el número del padre de Violeta. Sonó 2 veces hasta que respondió. Su voz era grave: ¿sí? Me tragué el orgullo y las explicaciones, y solté lo esencial: necesito verlo, es sobre Violeta. Está en peligro, señor. Él reaccionó con alarma. ¿De qué hablas? ¿Dónde está mi hija? Le dije que no podía contarlo todo por teléfono, pero necesitaba su ayuda. Acordamos vernos en un café a primera hora de la mañana siguiente. Cuando colgué, me invadió un escalofrío: había desobedecido la amenaza de quedarme callado. Sin embargo, ¿qué más podía hacer? No tenía los medios para resolver esto por mi cuenta. Y aunque sabía que Violeta no quería involucrar a su padre, prefería arriesgarme a su ira antes que permitir que le ocurriera algo peor. Al amanecer, me encontré con el señor Morales. Estaba pálido de preocupación y envuelto en un fino saco que contrastaba con mi aspecto desaliñado. Intenté explicarle la situación sin revelar inmediatamente que había espiado a Violeta. Le conté que ella recibía amenazas y que ahora estaba desaparecida. Confesé que sospechaba un secuestro o algo peor. Sus ojos se abrieron de par en par, con un brillo de furia y pánico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fue inevitable. Bajé la mirada y admití que llevaba semanas escuchando grabaciones de Violeta, que había colocado cámaras en casa, temiendo que estuviera en un problema grave. Esperaba un puñetazo o un grito. Pero lo único que hizo fue apretar los puños y hablar con la mandíbula tensa: eso estuvo muy mal, muchacho. Pero si con eso descubriste algo útil para salvarla, lo usaremos. Le mostré los audios y los mensajes, incluidos los que me amenazaban a mí y el que me exigía dinero. La cifra era tan alta que ni yo ni Violeta podríamos tenerla. El padre suspiró, con un temblor en la voz: yo puedo conseguirlo. Pero no sé si sea lo correcto. Quizá tengamos que llamar a la policía. En ese instante, recordé la amenaza: si involucras a alguien, lo lamentarás. Se lo dije. Pero él me miró con determinación: no me importa. Mi hija está por encima de todo. Así que, después de un tenso debate, decidimos acudir a un contacto suyo en la policía. Les entregué los audios, sin ocultar que los obtuve de forma clandestina, y les narré lo ocurrido en el apartamento.
A la policía le preocupó la escalada de violencia y armaron un operativo encubierto para el lugar y horas señalados. A partir de ese momento, todo sucedió muy rápido. Me colocaron un micrófono oculto y me dieron un maletín con dinero, en su mayoría billetes falsos, para el pago. Me llevaron en una camioneta sin distintivos, con agentes camuflados en autos cercanos. Estaba tan nervioso que apenas podía respirar. El señor Morales se quedó en otro vehículo, pálido, decidido a todo. El lugar era un almacén industrial en ruinas. Entré con el corazón a punto de estallar. 2 hombres me esperaban. En una esquina, sentada en el suelo y con las manos atadas, estaba Violeta, ojerosa, temblorosa. Uno de los hombres me apuntó con un arma: suéltalo ahí y retrocede. Obedecí, colocando el maletín en el suelo. Al ver que lo tomaban, grité: suéltenla primero. El hombre la empujó hacia mí. Pude sostenerla, sintiendo su corazón latiendo a 1000, pero enseguida notaron el pequeño bulto del micrófono en mi camisa. ¿Qué llevas ahí?, gruñó uno. En ese segundo, los agentes irrumpieron con gritos de «policía, nadie se mueva». Se oyeron disparos al aire, gritos, forcejeos. Violeta me abrazó aterrada. Nos agachamos mientras la policía reducía a los secuestradores. Todo terminó en minutos que parecieron eternos. Logré abrazar a Violeta con fuerza, sintiendo que las piernas se me aflojaban de alivio. Lloraba en silencio, sin soltarme. Su padre llegó corriendo y se fundió con nosotros en un abrazo torpe, llenándose de lágrimas. Me sentí aliviado, y, a la vez, culpable. Días después, la herida ya estaba abierta. La policía detuvo a los 2 hombres y continuaba tras otros involucrados. Violeta se fue a vivir un tiempo con su padre para reponerse. Yo, por mi parte, tuve que dar explicaciones sobre mis grabaciones ilegales, aunque la prioridad de las autoridades fue el caso de extorsión. Cuando, al fin, pude hablar a solas con Violeta, me miró con un dolor profundo. «Sé lo de las cámaras, Jorge. Me lo dijeron ellos, me lo mostraron. Me lastimó mucho que no me tuvieras fe, que no confiaras en mí». Me quedé sin palabras, sintiendo que se me rompía el pecho. «Tenía miedo de que estuvieras en peligro y no quería perderte», balbuceé. Ella sintió, con los ojos nublados. «Puede que algún día te perdone, pero ahora necesito tiempo. Y necesito creer que no volverás a traicionarme así». La amargura de sus palabras me acompañó a lo largo de varias noches sin dormir. Por un lado, sabía que mi intromisión forzó la situación para que, tarde o temprano, saliera a la luz su problema y así se resolviera. Por otro, el precio a pagar era altísimo, perdí su confianza, rompí la base de nuestra relación. Aún hoy, mientras escribo estas líneas, no estoy seguro de si hice lo correcto o no. Salvarla fue mi prioridad, pero la forma en que lo hice dejó una herida profunda. La moraleja que me queda es que el amor, combinado con la desesperación y el temor, puede llevarnos a cruzar límites impensables. El fin no siempre justifica los medios, y ahora estoy pagando un costo que tal vez me deje sin la persona que más quise proteger. Si alguna vez alguien lee mi historia, quizá me juzgue duramente. O quizá entienda que, a veces, en situaciones extremas, tomamos decisiones extremas. Lo único que sé es que, en adelante, si algún día recupero la confianza de Violeta o comienzo una nueva relación, jamás volveré a violar la privacidad de alguien. Hay secretos que deben resolverse con comunicación sincera, no con cámaras ocultas. Ojalá lo hubiera entendido antes de que todo llegara a este punto. Con Violeta a salvo, solo queda el doloroso proceso de enfrentar las consecuencias. Ella ahora sabe que la grabé en secreto y que, sin ese espionaje, probablemente no habría salido con vida de la extorsión. Es un dilema moral gigantesco que la consume tanto a ella como a mí. El tiempo dirá si nuestro amor puede renacer de tanta sombra o si este capítulo es el final definitivo de nuestra historia. Y en cuanto al dilema de a quién llamar, si a la policía o a su padre, terminé haciéndolo a ambos, sin pensarlo 2 veces. Aún creo que, si no hubiera avisado al padre, y sin la acción de la policía, el desenlace habría sido fatal. Por desgracia, nada me asegura que Violeta me perdone lo suficiente como para seguir juntos.
Aprendí, con el corazón roto, que tomar decisiones desesperadas tiene un precio muy alto y que la línea entre amar y hacer daño, a veces, es más delgada de lo que uno imagina. Si les gustó el contenido denle like y suscríbanse a Gato Cuenta.